Mis amados hermanos, buenos días, hermanas llenas de gozo, de ánimo, con la fuerza de nuestro Señor. Iniciamos en este día nuevamente dándoles la bienvenida a este encuentro con la palabra. Día con día, después de aquel tiempo que quedamos distanciados a causa de la pandemia, decidimos un día reencontrarnos en la palabra juntos después de la oración y aquí seguimos. Una de las grandes herencias que nos legó, lejos de la separación, fue la unión a la palabra y el estar juntos. Hermanos amados, antes de iniciar, me gustaría que le abramos una oración por algunos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad o sufriendo o sobreponiéndose en alguna adversidad. Entonces, brevemente le damos una oración. Nuestra hermana Elvira ahí sobreponiéndose a una situación ahí de salud que le sobrevino. Rogamos, pedimos al Señor por su alma, por su vida, por su corazón y su alma en el sentido de fortaleza que sea levantada en ella para que pueda sobrellevar lo que está viviendo en estos momentos. Igual nuestro amado hermano Ernesto ya en recuperación, gracias a Dios. Nuestra hermana Rosy Osuna también en recuperación. Algunos hermanos como nuestra amada hermana Elizabeth también saliendo adelante. La hermana Dorita. Nuestra hermana Grisenia, Sonia igualmente, algunos hermanos que están batallando, así como todos en nuestro momento lo hemos estado pasando o quizás lo pasaremos. Orar para que Dios nos bendiga, nos fortalezca. Así es que, Padre, en el nombre de Cristo, a todos nuestros hermanos, Señor, de esta hermosa congregación, bendícelos, fortalécelos, Señor, que tu gracia infinita, Señor, multiforme gracia da a nosotros, les ayude, Señor, a sobreponerse en esta adversidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Bien, mis amados hermanos, el tema de hoy, adversidad. Hemos hablado durante esta semana acerca de aquella palabra que nuestro hermano Pablo le dio a su hijo Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Y en esta batalla, en este caminar que tenemos por delante, definitivamente vamos a encontrar adversidad. Y ese es el título de hoy. Aquel joven, el cual fue llevado al ministerio, jamás imaginó lo que Dios le tendría por delante. Después de ese viaje misionero, segundo a saber, Pablo, Silas deciden ir a ver cómo se encontraban los hermanos que habían recibido la palabra en aquel entonces, a los cuales les había sido predicada la palabra. Van allá en aquellas regiones de Derbe, Listra, se encuentran a una mujer judía creyente, casada con un griego, un pagano, decían los judíos, un hijo que tenía testimonio, Timoteo, se les une al ministerio y no le tocó el primer viaje en el cual fue complicado y difícil para Pablo, pero llegaron gozosos, le tocó el segundo y en ese trayecto, en esa vida que Dios le dio, pudo encontrar no solamente la gracia de Dios manifestada a otros en salvación, ver los portentos, las maravillas que Dios hacía por medio de aquellos hombres excelsos que Dios levantó en ese momento, Pablo, Silas, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de la fuerza de Dios, llenos de esa gracia que llenaba su corazón. Eso cautivó definitivamente a Timoteo. Llegó un momento en el que él ya es constituido, después de que el apóstol Pablo junto con el presbiterio oran por él, le otorgan, o más bien Dios otorga a él aquel ministerio, responsable ahora de una congregación, tiene que dirigir todo aquello que había aprendido, abrevado de la experiencia con esos grandes hombres de Dios, y grandes en el sentido de que fueron utilizados por Dios, grandes en el sentido de que fueron dispuestos y dispusieron su corazón, sus manos, su cuerpo, su ser, su mente, todo lo que ellos eran para glorificar a Dios con sus cuerpos y con sus vidas. Como bien dice nuestro hermano Pablo, teniendo como nada su vida, con tal de que la palabra fuera predicada. Llegó un momento y en cierto momento de su ministerio encontramos a un Timoteo llevado por la adversidad, llevado por la enfermedad. Pablo siempre animándole a que siguiera adelante, igual que nos animamos nosotros en este momento, yendo a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer solamente esta porción de la Escritura que nos encierra en sí misma
una sabiduría y un aliento y una fuerza para que, independientemente de esa enfermedad, alguna adversidad, nosotros, como le dice Pablo, soporta adversidades. Soporta adversidades. La versión griega dice sufre penalidades. Sufre penalidades. Y a lo que nos queremos referir en esta mañana es que en ese caminar, en esa lucha hacia la eternidad, definitivamente, hermano, vamos a enfrentar adversidad. Pero el punto, ¿cómo sobrellevamos esa adversidad? La adversidad se va a presentar. Y naturalmente en el mundo vamos a encontrar que aunque no se fuese hijo de Dios, las personas sufren adversidad. ¿Cómo sobrellevamos esa adversidad? ¿En qué actitud sobrellevamos esa adversidad? ¿La vamos a sobrellevar como Job inició de inicio, valga la redundancia, ¿no?, en aquella declaración, diciendo, el Señor Dios quitó, así como también el Señor Dios dio? En esa actitud de reconocimiento, o vamos a sobrellevar la adversidad como nuestro hermano Job en los capítulos subsiguientes de su narrativa expresa, maldito sea el día en que nací, y vamos a llevar nuestra adversidad o lo que estamos sufriendo en este momento reclamando a Dios o atribuyendo a Dios injusticia. ¿Cómo sobrellevamos? ¿Cómo sobreponemos o no sobreponemos nosotros a la adversidad? ¿En qué actitud? ¿Con gozo, con fuerza, creyendo en Dios, depositándonos en Dios? ¿O sobrellevamos la adversidad en queja, en amargura, en reclamo, en culpar a Dios, en culpar a los otros, en culpar a la congregación, en culpar a los ministros, en culpar a mis autoridades? ¿Cómo sobrellevamos la adversidad? Y no estamos hablando de aquí de una proactividad o una actitud positiva ante las cosas, sino sencillamente en quién depositamos nuestra confianza, en quién creemos. Porque en este caso Pablo, después de su primer viaje, él, depositado en Dios, tuvo no digamos osadía, tuvo la intención en amor de ir a visitar a aquellos hermanos. Podía haber dicho, me fue muy mal el primer viaje, ¿a qué vuelvo nuevamente a aquellos lugares? Pero le motivaba algo más excelso, mucho más grande. Era, ¿qué es lo que están haciendo los hermanos con esa palabra que les fue predicada? Toma a Silas después de tener algún desacuerdo por una actitud de Marcos y zarpa nuevamente, y es cuando se encuentran a Timoteo. Con ese bagaje de experiencia espiritual y después de haber visto la gracia de Dios manifestada, le puede decir a Timoteo desde una prisión: Timoteo, yo estoy aquí en una prisión, estoy sufriendo penalidades, tú estás fuera, estás libre, tienes dificultades, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En pocas palabras, sobreponte a esta adversidad. Cuando nosotros nos trasladamos a cada una de las historias de la Biblia y nos ponemos en la piel de cada uno de los personajes, si pudiéramos bien iniciar con Moisés, podríamos ver que después de que él fue llevado por Dios a que, como instrumento de él, realizara el Señor una obra de liberación en su pueblo, lo que enfrentó no fueron situaciones de inmediato que le proporcionaron a él el ánimo para seguir adelante, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Se presentó ante Faraón y el resultado fue que la respuesta de aquel monarca fue grabar aquella población con mucho más trabajo. ¿Por qué? Para evitarles que en el supuesto, en entendido de él, de que se dedicaban a escuchar palabras inútiles, fueran y trabajaran el doble de lo que ellos hacían natural y regularmente. ¿Qué encontró Moisés? Una queja de su pueblo. Veniste solamente a perturbarnos, veniste a perturbar el espíritu de Faraón para que él se volviera en contra de nosotros. ¿Qué sucedió con Moisés? Encontró adversidad, y no por encontrar adversidad, Dios dejó ese propósito hasta allí. ¿Por qué? Porque Dios estaba claro en lo que habría
de realizar a través de él. Dios, si lo podríamos expresar de una manera sencilla, no se rindió. Sin embargo, Moisés sí. Señor, le dice, ¿para qué me enviaste a este lugar? Mira, lo único, si nos trasladásemos al verso, tú no has librado a tu pueblo. Mira en qué condición. Le decían, tú nos has causado un mal. Le decían a Moisés, ¿qué tuvo que hacer él? Refugiarse en Dios, y refugiándose en Dios pudo sobrellevar aquella adversidad. ¿Qué es adversidad? Adversidad no solamente es la situación complicada, difícil que llevamos en una situación de enfermedad. Adversidad es en ocasiones cuando las cosas no resultan como uno quisiera. Y Dios está con nosotros como estaba con Moisés. Y probablemente él pensó que llegando con Faraón, inmediatamente Faraón iba a acceder. Pero las cosas, hermano, hermana, no resultaron como él pensó de inicio. Señor, entonces ¿para qué? ¿Para qué me envías? Si no veo fruto, no veo liberación. Por el contrario, fui y les hablé ante Faraón, y lo único que sobrevino es más aflicción para mi pueblo. ¿Qué no era liberación la que tú nos habrías de dar? ¿Qué no era una libertad de esta esclavitud? Sí, pero no en ese momento. Después vino nuevamente una serie de plagas que cayeron sobre aquella tierra, pero allí se pudieron dar cuenta cómo la gracia de Dios les cubría a ellos y no les afectaba a ellos, les afectaba a aquella población que desconocía a ese Dios. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado y para que pesara más la palabra de Dios que la palabra de Faraón. Es decir, yo los someteré a esclavitud. Yo los seguiré sometiendo a una servidumbre todavía más exhaustiva, extenuante. ¿Pero qué sucedió? Dios fue mostrando poco a poco su poder hasta que el orgullo fue vencido. Una plaga, otra plaga, otra plaga, otra plaga, otra plaga, otra plaga, hasta que Faraón dijo, váyanse, váyanse, váyanse. Muy bien, ahora mi pueblo se irá, pero no con la fuerza, no con el poder, sino saldrá de aquí por mi gracia dada a ellos. Y él puso gracia en los pueblos de aquella tierra, en el pueblo de Egipto, y entregaron todo a aquel pueblo. Y no salieron por espada, salieron por un sacrificio. No salieron por el poder de las plagas, sino salieron por el poder de ese sacrificio, de ese cordero. La adversidad fue superada cuando ellos reposaron, confiaron en Dios, y entonces Dios les libró. Confía en Dios, Timoteo. Fiel es Dios para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Sufre penalidades. Si nosotros nos trasladamos nuevamente y vemos un ejemplo somero, superficial en Josué, igualmente una gran victoria en Jericó y una gran derrota en Jai. Tuvo que sobreponerse. Señor, ¿qué pasa? Sobreponerse. Sobreponernos a la adversidad. ¿De qué manera? Refugiándonos en Dios. Es la única manera. Hay una cita última que en esta mañana nos quisiéramos llevar. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Evangelio de Juan 16, 33 nos dice el Señor. Y es claro, antes de partir Él hacia la cruz, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. ¿Cómo sobrellevaremos la adversidad? En paz. Pablo, Hechos 27, en aquel mar, Euraclidón, mar Adriático, adversidad. Habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Sin embargo, Dios los llevó a buen puerto y llegaron en salvación. Así llegaremos nosotros después de que nos sobrepongamos a la adversidad con gozo y en la confianza, sabiendo que Dios responderá. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, confíen. Yo he vencido al mundo. Hermano amado, después de la adversidad vendrá la victoria final, y en el ínter, entre la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, Dios habrá de mostrar sus victorias cada día. Desde la salida de Moisés de Egipto hasta cuando estuvo en el Arabá,
a punto de entrar a la tierra prometida, pudo ver y recordar las victorias de Dios. De una cruz a la Jerusalén celestial habrá adversidades, pero ¿qué haremos? Sobreponernos en el nombre del Señor, porque yo estaré, dijo nuestro Señor Jesucristo, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. En el mundo tendrán aflicción, confíen, tengan ánimo. Versión Peshita: yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por tu bondad, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque en tu nombre tenemos el poder para sobreponernos a toda adversidad. En tu nombre, Señor, salimos nuevamente. Amén. Mis amadísimos hermanos, un abrazo, que la gracia del Señor les guarde, les prodigue de bendición, de fortaleza, en el nombre de Cristo. Les dejamos cada uno marchar a sus trabajos con gozo, alegría, que este es el día que hizo nuestro Dios. Amén. Un abrazo, cuídense mucho.